Desafía tu fe. Por favor, dígale a esa persona que está a su lado, desafía tu fe. ¿Por qué hablamos el día de hoy de desafiar la fe? Le hago una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un tiempo de oración donde pidió por algo imposible? Algo verdaderamente que no estuviese a su alcance. ¿Qué es lo que está pasando? Generalmente estamos pidiendo por un trabajo, pero por un trabajo que está a nuestro alcance. Queremos comprar una propiedad, pero pedimos por algo que está a nuestro alcance. Estamos pidiendo por una sanidad, pero es una sanidad que puede venir producto de tomar una medicina. No estoy diciendo que es malo. El punto es, ¿qué tanto estamos ejerciendo, desafiando nuestra fe? ¿Qué tanto estamos pidiendo nosotros de manera que es un desafío, que no es algo que está a nuestro alcance? Y Jesús nos dejó un gran reto y honestamente al leer lo que nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 12, es un poco aterrador. Puede uno entrar en pánico leyendo lo que acá nos enseña. Jesús, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Si me piden alguna cosa en mi nombre, lea conmigo lo último por favor, yo la haré. Pero mire lo que dice, las obras que yo hago él hará, y mayores que estas. ¿Por qué razón? Porque él va al Padre. Eso significa de que tenemos a alguien que está constantemente intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Pero lo que ha acontecido es que el cristiano ha venido acostumbrándose a pedir lo que fácilmente puede alcanzar, lo que está fácilmente a su alcance. También es fácil, nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla. Nos sentimos mal, lo primero que hacemos es ir al médico. Y por favor no se confunda, no somos personas que estamos en contra de la visita a los médicos. Pero ve cómo nos hemos ido acostumbrando a simplemente caminar a lo más sencillo. Y hemos olvidado el ejercicio de la fe. Imagínense cuando una mujer en los tiempos pasados, cuando no existían las cesáreas, tenía un problema en el parto. No podían ir donde un médico. Lo único que podían hacer es ir a Dios. Y lo que pasa es que hasta que estamos en esa posición, pareciera que hasta entonces es que podemos desafiar la fe. Ahora me pregunto, eso es una pregunta que yo me hago, ¿por qué no estamos pidiendo lo verdaderamente imposible? ¿Por qué no estamos pidiendo algo que realmente nosotros sabemos que para nosotros es imposible? Y no hago esta pregunta porque a lo largo de mi vida siempre he pedido lo imposible. También he caído en ese círculo vicioso donde uno pide como para maquillar el asunto y dice, Señor, yo quiero esto, pero si me das lo otro es suficiente. Una mujer estaba orando en un tiempo de oración y después de haber recibido un milagro, ella estaba pidiendo por varias peticiones y le dice, Señor, pero si no me puedes dar las otras peticiones, por lo menos sana a mi madre. Y yo me imagino a Dios diciendo, bueno, ya que me dijiste que no lo querés lo otro y que solo querés la sanidad de tu mamá, entonces te lo voy a dar. ¿Quién dice que Dios actúa así? Dios no actúa de esa manera, para nada, en lo absoluto. Dios todo el tiempo está queriendo que la fe nuestra sea desafiada y que pidamos no solo lo posible,
que podamos ir más allá. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué no estamos pidiendo lo que es imposible? Porque no queremos correr el riesgo de desafiar la fe. Porque no queremos sentirnos humillados. Porque no queremos que alguien diga, ¡ay, lo pediste y no lo recibiste! Pero le voy a decir algo, yo prefiero a alguien que pida y que tal vez no lo reciba inmediatamente, pero que lo pidió, a alguien que por no correr el riesgo, no lo pida. Un día un joven se me acercó y me dice, mire pastor, fíjese que yo ando buscando trabajo, ¿será que usted me puede dar trabajo, me puede echar la mano? Entonces le dije, no estamos buscando a alguien, pero ¿sabes algo? Producto del riesgo que tomaste, quiero decirte que de una u otra manera yo voy a buscar la manera de ayudarte. No recibió quizás la respuesta sí, pero ve la diferencia de alguien que se arriesga a alguien que no se arriesga. Y tal vez cuando estamos aquí en público, recuerdo cuando hablaba de comprar propiedades, de abrir iglesias, de ampliar la iglesia y de todos estos temas que hoy son una realidad, pero que en un momento de la vida no lo eran. En una ocasión alguien se me acercó y me dijo, pastor, debería de dejar de decir que vamos a ampliar el templo. Y digo, ¿por qué? Porque ha pasado el tiempo y nunca ocurrió. Y le dije, pero eso no significa que no vaya a ocurrir. ¿Ve? Pero no queremos correr el riesgo. Entonces, le hago la pregunta y me la hago a mí también. ¿Qué hago para desafiar mi fe? ¿Qué tengo que hacer para el día de hoy tener plena claridad de qué es el paso siguiente para desafiar nuestra fe? Entonces, si usted toma nota, hágalo. Y lo primero, entonces pidiendo algo que no esté a su alcance. Pida algo que usted no pueda en sus fuerzas. Voy a darle un ejemplo. Señor, quiero una casa. Quiero comprar una casa, pero no voy a pedir una casa que esté a mi alcance. Quiero pedir una casa que esté fuera de mi alcance. Que yo no, en mis fuerzas yo no pueda. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y eso ha ocurrido en su vida? Muchas veces ha ocurrido. Que una persona puso en liquidación una propiedad y da la casualidad, diría alguien, que se juntó todo lo requerido para que pudiéramos adquirirla. Pero en mis fuerzas no podría. Imagínense una persona de nuestra comunidad en su tiempo de oración, en su cuarto de oración, está orando, Señor, y el Señor le dice, es una casa blanca la que te voy a dar. Y tal vez, en ese momento no podía adquirirla. Pero es lo que Dios está diciendo, es lo que ella está pidiendo. ¿Y qué hace el Señor? Le da exactamente la casa blanca que ella estaba pidiendo. Y el Señor se lo había confirmado que era blanca. ¡Qué casualidad!, diría alguien. No, en Dios no hay casualidades, lo que hay son milagros. Amén. Entonces, pida, si va a pedir por una casa, no pida algo que esté a su alcance. Pida algo que esté fuera de su alcance. Si está pidiendo por un trabajo, no pida por un trabajo que usted fácilmente podría clasificar. Pida por uno que solo un milagro haría que usted pudiese adquirir ese trabajo. Y le puedo hablar de mi esposa. Una vez aplicó a un trabajo, tenía una serie de requisitos para poder aplicar. Ella lo miró, éramos novios en ese tiempo, y me dice, mira este puesto de trabajo, yo no lleno los requisitos. Vamos a orar. Y oramos, Señor, mira este trabajo. Pedimos un milagro por este trabajo. Y va a la entrevista. Y después cuando queda le preguntan cuál es su expectativa salarial. Esta era una empresa canadiense. Ella pide un salario bajo. Y las personas le dicen, se echan a reír. Le dicen, bueno, está bien que tenga esa expectativa, pero es mucho más lo que vamos a pagar. Cuando sale de ahí, no habían celulares en ese tiempo. Cuando llega a casa me dice, ese trabajo yo lo quiero, es
casi el doble de lo que yo estaba soñando. ¿Y a quién escogen? La escogen a ella. ¡Qué casualidad! No, no hay casualidades en esto. Y le dice su propio jefe: te escogí porque yo tengo una intuición para contratar personas, tuve una corazonada para contratarte. Eso no se llama corazonada, es el Espíritu de Dios hablando a favor de sus hijos. ¡Aleluya! De eso se trata. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Lo mismo de siempre? No, vamos a pedir más. Lo que esté fuera de nuestro alcance. Si usted vende 100 córdobas en el mes, vende $10, por darle un ejemplo, no le va a decir: Señor, este próximo mes quiero vender $11. No pida mucho más. Vaya más allá de lo que usted puede decir: aquí están mis fuerzas. Y hay un término que se llama sobrenatural. Entonces, ¿qué significa esto? Que está lo natural y está lo sobrenatural. Y así es que Dios se mueve. Entonces, piense, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Y eso es lo que yo voy a pedir. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 17. Maestro, le dice este hombre a Jesús: traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Para este hombre, el llegar con ese niño, el haber desafiado su fe, porque tiene que ser un desafío de fe. Un niño que se tira al piso, que echa espumarajo, que hay que arrastrarlo, llevarlo hasta donde estaba Jesús. Y no crea que es como ahora, que usted podía agarrar un vehículo y llevarse a la persona. Tenía que arrastrarlo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Desafiando su fe. ¿Por qué? Porque él no podía en sus propias fuerzas traer sanidad a su hijo. Esto es un desafío de fe que este hombre estaba dando. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien me dice: tengo un diagnóstico de cáncer y voy a hacerme unos exámenes, entonces es el momento de cuando oramos y le decimos: Señor, que ese examen sea revertido. Alguien me dice: pastor, voy a meterme en una quimioterapia agresiva. Y si nos ven, ellos ahora están en España. Entonces me dice: mañana voy, eso fue un día domingo, mañana voy a la quimioterapia. Y es agresivo el cáncer que me han diagnosticado. Entonces empezamos a orar. Fuera fácil decir: Señor, dale las fuerzas, Señor, ayúdale. Pero ¿qué tal si vamos más allá? Señor, que ni un solo cabello de su cabeza se caiga. Que mañana, después de la quimioterapia, yo no le voy a decir a alguien no vaya. Eso es la fe de cada persona. Y no vamos a ser irresponsables, porque Dios también tenemos que entender que Él se mueve de diferentes maneras. Señor, que este hombre no muestre un solo síntoma de nada en su cuerpo. Entonces mire lo que empezó a ocurrir. Él iba a su quimioterapia. Dice: el primer día estábamos todos, un montón de hombres ahí. Nos dimos los nombres, los teléfonos. La siguiente vez que llego, ya los miro a ellos maltratados, quemada la piel. Y a medida que iba avanzando el tiempo, me hubiera encantado que tomase una foto, porque me dice: pastor, todos ellos calvos. Y me dicen a mí: ¿y qué estás haciendo? Creyéndole al Señor, es lo único, porque ni un solo cabello yo he botado. ¿Cómo puede ser esto? Es que fue alguien que decidió desafiar su fe y hoy está completamente libre de cáncer, para la gloria del Señor. Pero fue un desafío de su fe. ¿Cómo desafiamos la fe? Pidiendo aún con poca fe. O tal vez alguien podría decir: con fe nada. Aún si usted tiene poca fe. Yo he conocido personas que son honestas y me dicen: es que usted no entiende.
ya perdí la fe. La fe se me fue. Aún si usted tiene poca fe o cero de fe, no importa, siga pidiendo. Porque cuando uno da ese paso de desafiar la fe, Dios está atento. Recuerde que Dios es un padre. El otro día estaba mirando un programa acerca de negocios y cómo un padre está instruyendo a sus hijos, porque de eso se trata el negocio, cómo el papá está instruyendo a los hijos para que asuman la responsabilidad. Entonces le estaba instruyendo al hijo, que es el que va a quedar de director de la compañía, y el hijo empieza a portarse como bien nervioso y haciendo aquí y allá, y el papá lo está observando. Entonces en el programa lo entrevistan aparte y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Le dice, es que no tengo efectivo y hoy es un día feriado, eso en Estados Unidos, y no puedo ir a sacar dinero a los bancos. Ya agoté el dinero que puedo retirar de las tarjetas de crédito, ahora estoy en un gran problema porque la tienda no puede actuar sin efectivo. Entonces entrevistan al papá y le dicen, ¿qué cree que le está pasando a tu hijo? Mi hijo cree que él no sabe, pero yo sí sé lo que está pasando, pero lo estoy dejando hasta que finalmente el hijo va y le dice, papá, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema, hijo? Que no tengo dinero, estamos en cero. El papá le dice, ¿tú crees que yo no lo sé, hijo? Yo lo sabía desde el inicio. Yo sé todo lo que pasa en esta tienda. Soy el dueño, la fundé, le he administrado, yo sé lo que está pasando. Y entonces saca de una caja fuerte una maleta de dinero y le dice, tranquilo, yo estoy aquí para respaldarte. Si usted está diciendo, yo no tengo fe, ¿sabe qué está diciendo Dios? Tranquila, hija, tranquilo, hijo, yo estoy aquí para respaldarte también. Amén, iglesia. Amén. Él está ahí. Él está allí. Aún en su poca fe. Él no va a dejar que su fe se muera. Mire lo que dice Marcos 9:23 ahora. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este hombre hace quizás lo que muy pocas personas se atreverían, ser honestos. Versículo 24, inmediatamente clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Básicamente lo que le estaba diciendo es, Señor, perdóname, realmente no estoy creyendo. No estoy creyendo en lo que tú me estás diciendo. Pero lea posterior cómo termina esta historia. El Señor termina haciendo el milagro sobre la vida de su hijo. Eso es desafiar la fe, aun cuando esa fe sea endeble. Digamos que él llegó con una fe fuerte, pero cuando miró que los discípulos no pudieron hacer nada, entonces dijo, si estos que andan con él no pudieron hacer nada, ¿qué voy a poder hacer yo? Pero no sabía que allí estaba Jesús para fortalecer su poca fe. ¿Qué debemos de seguir haciendo para desafiar nuestra fe? Entonces necesitamos seguir intentando, aun cuando no hayamos recibido respuesta. Usted no ha recibido respuesta a su petición, siga intentando, siga pidiendo, siga clamando. Este hombre, cuando llegó ahí, ¿cuál fue la primera respuesta que recibió? No pudieron. Quiero imaginarme que el primero que lo recibió fue Juan. Lo recibe y Juan ora por el muchacho y no pasa nada. Entonces, al no pasar nada, Juan va donde los otros y le dicen, hey, mira, yo recibí a este muchacho y oré y no pasó nada. Entonces, como Pedro era intrépido, dijo, a ver, apártate aquí, déjame, que yo sí voy a orar. Yo sí, ya vas a ver. Y le puso la mano y el muchacho se revolcó. Y después de un largo tiempo, tampoco pasó nada. Piense en la fe de este hombre. Si él hubiese dicho, bueno, lo intenté y no se pudo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esa historia? Lo intenté y no recibí respuesta. La pregunta es, ¿quién nos dijo a nosotros que debíamos dejar de seguir pidiendo? Porque ese es el problema.
Entonces necesitamos seguir intentando aun cuando no hayamos recibido nada en este momento. Yo he estado ahí. Señor, te pido por esto y no pasa nada. Te pido y no pasa nada. Te pido y no pasa nada. Tuve una experiencia siendo un adolescente. Íbamos a una campaña al aire libre en mero invierno. Es esa historia donde le dije que fue a cortar el monte en medio de un aguacero. Pero no es esa la experiencia, sino que llegamos al lugar, va a venir el evento, no hemos instalado nada y está una lluvia. Y de pronto la lluvia medio que acampa y llega el que va a ministrar ese día. Y se sale al campo, estaba lloviznando y empieza a orar. Yo miré al cielo porque llegamos algo temprano y estaba nublado completamente. Y yo dije para mí, esto no vamos a hacer nada aquí. Y entonces el hombre empieza a caminar de un lado a otro sobre esa grama y estaba inundado de agua y el hombre pisaba y salpicaba. Y escucho que empieza a orar en voz alta. La actividad era a las 7 de la noche. Y él empezó a orar y dijo, Señor, que a las 6 de la tarde deje de llover. Señor, que a las 6 de la tarde deje de llover. Pero él oraba con tanta fuerza que mire cómo es la incredulidad de uno, ¿no? Y perdóneme, yo decía dentro de mí, mejor que no lo diga tan fuerte, porque si no deja de llover, van a decir la gente que no somos personas de fe, como que si lo fuera. Si no lo era, claro que no lo era. Y el hombre ahí gritando, Señor, a las 6 de la tarde, y miraba el reloj. Y recuerdo cuando decía, Señor, faltan 5 minutos. En 5 minutos va a dejar de llover. Ahora, él ahí y nosotros, todos los otros llenos de fe, metidos debajo de un techo ahí mirándolo caminar. Cuando faltan 1 minuto, el hombre empieza, Señor, gracias, gracias, porque la lluvia se va a detener en 1 minuto. Y yo, esto no se va a parar. Pregúntele a mis hermanos, cuando llegaron las 6 de la tarde, de pronto la lluvia cesó. Pero escuche esto, si uno miraba hacia allá, miraba que estaba lloviendo. Miraba hacia el otro lado opuesto de la carretera, miraba que estaba lloviendo. Miraba hacia allá y miraba la lluvia, pero el lugar donde estábamos no estaba lloviendo. En ese momento empezamos a instalar todo. A las 7 de la noche empezó la campaña y hubieron cantidades de milagros y prodigios en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque había alguien, quisiera decir que fui yo, pero no era parte de ese equipo. Hubo alguien que a pesar de recibir un no muchas veces, finalmente obtuvo un sí, porque decidió desafiar su propia fe. Veamos al hombre, Marcos capítulo 9, versículo 17. Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Este hombre ya había recibido aquí el no, pero ¿qué hizo? Fue por el sí. Tal vez usted dice, pastor, yo ya recibí muchos no en mi vida, que he pedido y no he recibido nada. ¿Y no le parece que el día de hoy usted vino aquí para buscar un sí en esta noche? ¿Y sabe qué creo? Que al igual que este hombre, el Señor hoy tiene un sí para su vida. Amén. Esa es nuestra fe, que Él tiene un sí para nosotros. Muchas peticiones no son cumplidas porque falta insistencia. Hay algunos que han tratado de darle una explicación al por qué Dios quiere que pidamos y sigamos pidiendo. La verdad es que uno puede tener una opinión, pero darle una explicación no la sé.
Y si usted la encuentra en la Biblia, me encantaría que me la comparta. Pero podríamos decir porque a Dios le gusta. Otros podrían decir porque a Dios le gusta que insistamos. ¿Qué sé yo cuál podría ser la respuesta que usted tiene en su mente? No la sabemos, pero sí sabemos que hay un mandamiento que Él nos dice, que debemos de insistir. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que, lea conmigo lo que está señalado, siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuántas veces he conocido personas que se dan por vencidos? Y note lo que dice la palabra. Nos damos por vencidos, y no darse por vencidos. Eso significa que uno decide declararse que está vencido. Tuve una experiencia recientemente con alguien de nuestra comunidad. Está aquí presente la persona. Y quiero decirle algo. Tengo el permiso para contar la experiencia. Esta persona tiene un problema en sus ovarios y ha tenido este problema por años. Entonces, cada vez que viene su periodo menstrual, ya se puede imaginar lo que sufre. Entonces, un día me escribe pidiendo oración, estuvimos orando, pero finalmente en uno de esos episodios donde la fe flaquea, como la suya y la mía, porque no es que es una pecadora, no, su fe y la mía también han pasado por ahí. Entonces le digo, ¿sabe qué? Cuando termine la reunión miércoles me busca, por favor, para que oremos. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? No, ya estoy cansada. Ahí dejémoslo. El pastor David me enseñó algo y me dijo, cuando alguien te diga que no a lo que le estás planteando y hace un círculo para que no tengas acceso a esa persona, me dijo, haz un círculo de oración más grande para que esa persona quede dentro de tu oración. Entonces dije para mí, Señor, está bien, pero eso no me inhibe para que yo pida. Entonces le dije, Señor, aunque tal vez esté cansada esta persona, tú sigues siendo sanador. Entonces la persona, después de un periodo, estos graves, serios, va y se hace unos exámenes, le hacen la revisión y la doctora le dice, usted no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque la oración siempre va a recibir una respuesta y va a ser la respuesta de Dios para su vida. Amén. Aunque usted diga, ya no más, no importa, continúe. ¿Qué tiene que perder? No tiene que perder nada, pero tiene mucho que ganar. Continuemos con la experiencia de Jesús. Entonces Jesús le dice, les relata esta parábola de este juez injusto y les dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Esto es lo que dice el juez injusto, versículo 5, pero esta mujer me está volviendo loco. Él ya había dicho, yo no le temo a Dios ni le temo a los hombres, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Escuche lo que el juez injusto está diciendo. Es una comparación con Dios. Me está agotando. Cuando yo leí esta porción, yo le dije, Señor, bueno, prepárate, porque yo te voy a agotar con mis peticiones. Un día una persona con cáncer grave, diagnóstico de muerte serio, me pide oración. Alguien a quien le tenemos un gran aprecio. Entonces empezamos a orar y cada vez que íbamos a la presencia del Señor, yo le decía, Señor, y mencionaba el nombre de esta persona y le decía, yo quiero que en tu trono el nombre de esta persona se escuche una y otra vez, de tal manera que digas lo mismo que dijo el juez injusto, me tienes agotado con esta petición. Pero claro, Dios nunca se agota de escuchar a sus hijos. Pero miren lo que dice el versículo 6, aprendan una lección. Por favor, dígale a quien está a su lado, aprende una lección
si hasta Él, el juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia? ¿A quiénes? A su pueblo escogido, que clama a Él día y noche. Hay una clave ahí: día y noche. Es que yo ya le pedí al Señor y ya no le voy a pedir. ¿Quién dice eso? Si aquí le está diciendo que clamemos día y noche. Por eso, con el caso de esta persona con cáncer que le hablaba, que está sana gracias al Señor, me despertaba y le decía: Señor, te ruego por esta persona. Y cuando antes de dormir, como era algo tan serio, un diagnóstico tan serio, la última oración que hacía es: Señor, y te acuerdo que recuerdes a esta persona. Te lo recuerdo una vez más, que en tu trono suene el nombre de esta persona. Y hoy en día hubo una sanidad. Y alguien podría decir, porque así le van a decir a usted, cuando usted recibe esa sanidad, reciba la petición, le van a decir: ay, entonces fue porque usted oró. Y un día alguien me preguntó eso y me dijo: ay, es porque oraste. Entonces le dije: ¿y por qué crees tú? Pues si para eso oré, para recibir la petición. Cuando alguien le diga eso, dígale: por supuesto que fue porque yo oré, porque fue mi Padre que me respondió. Es mi Dios, mi Señor el que responde. ¡Aleluya! Claro que es por su oración. Entonces, no deje de insistir. Le decimos a la persona que está a su lado una vez más: no deje de insistir. Lucas 18, 7 y 8. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Es la pregunta que Jesús hace. Versículo 8. Les digo, Él pronto les hará justicia. Está hablando de Dios aquí. Él pronto les hará justicia. Entonces yo tengo una palabra de Dios para su vida esta noche. Dios pronto responderá a su petición. Se lo digo de nuevo: Dios pronto responderá a su petición. Por esa razón, desafíe su fe el día de hoy. Aun si usted no está creyendo mucho, desafíe su fe. Me molestaba cuando era un adolescente y escuchaba que decían: crea, hermano, crea. Y yo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Le pregunté a un líder una vez: ¿cómo se hace para tener fe? Creyendo. Y yo salí bien claro de que estaba perdido. Hasta después entendí que solo el que pide, recibe. Y solo el que recibe, su fe crece y se incrementa. Hasta que la primera vez que en mi vida que yo le pedí algo al Señor y me lo dio tal cual, hasta entonces empecé a creer. Pero previo a eso no tenía fe, para nada. Hoy estamos aquí desafiando la fe, desafiando la razón, porque si usted sabrá, la fe y la razón no van muy juntas, que digamos. Por darle un ejemplo, yo veo a mi hijo, mide 1,81 m ahora, es 11 centímetros más alto que yo. Y cuando lo veo, yo digo: ahí está un desafío para la razón. Amo a los médicos que nos atendieron, les tengo un profundo amor. Pero ellos saben, y me lo han dicho, que Samuel no tiene otro nombre, el caso de él, que un milagro. Yo estoy de pie delante de usted, parado sobre uno de mis pies, que debería de estar destrozado, como barato, o amputado. ¿Por qué? Porque un bus pasó sobre ese pie. Debería de estar aquí con un fuerte dolor de artritis en mi mano izquierda, porque aun cuando tenía 16 años no podía soportar estas noches así húmedas.
producto de la artritis. Y hoy póngame donde usted quiera. Y el dolor nunca más regresó a esta mano. Y podría seguir la historia. Y usted también tiene muchas historias. Pero cuando la primera vez que oramos, quizás no teníamos fe. Pero a medida que hemos ido pidiendo, nuestra fe desafiada ha venido creciendo. Y hoy usted está aquí. Y si usted dice, pastor, mi fe está por el suelo, no se preocupe, que aquí hay un grupo de personas que vamos a orar por usted, que tenemos fe de que Dios nos va a contestar. Porque el que pide, recibe para la gloria del Señor. Amén.